Bienvenidos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá. Hoy, de nuevo, con un panel de lujo de invitados y también para hablar temas coyunturales de la capital de la República, de Bogotá. Y queremos hacer énfasis, como siempre, abriendo en un tema que nos apasiona en Contraste, la movilidad y, por supuesto, lo que significa el metro, porque es importante conocer distintas voces desde el Consejo y también de consultores y analistas y expertos de lo que significa el tema del metro en Bogotá. Hablaremos también de un gran bloque ambiental, porque el tema de la conejera lo hemos abordado, los humedales en este programa, y es importante hacerle seguimiento a qué está ocurriendo con el tema de la conejera. Hablaremos también de los cerros orientales y la construcción, la gran amenaza que se está desarrollando en los cerros orientales de Bogotá, la contaminación del río Bogotá y cómo se está trabajando en descontaminar esta vía fluvial importante y que cruza muchos municipios en Cundinamarca y por supuesto en Bogotá. Y hablaremos también de algo, de unas protestas por el sacrificio de perros callejeros en Bogotá, algo que estaría haciendo zoonosis y que ha generado gran controversia en la capital de la República. Y para eso le doy la bienvenida de inmediato a nuestros invitados. Y qué placer tener esta noche con nosotros al concejal Diego García. Concejal, qué gusto que esté acá. San, buenas noches. Un verdadero placer. Y tú sabes, aquí pendiente de los temas ambientales de la ciudad. Por supuesto. Concejal Roberto Sáenz también, qué gusto que esté aquí esta noche. Muchísimas gracias, Hassan, por la invitación y para lo que necesites en estos temas. Maravilloso. También tenemos al consultor ambiental, a José Alejandro Martínez. Qué gusto. Gracias por estar acá. No, es un gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia pues algunos elementos claves del tema ambiental. Y qué gusto también volvernos a encontrar con Jaime Acosta, consultor político, columnista. Qué gusto. Hassan, muchas gracias. Un placer estar otra vez en un programa suyo. Bueno, muchos temas. Empecemos con el metro. Y cuando hablo del metro, a mí me preguntan, Hassan, ¿usted por qué todos los programas que hace de Contraste empieza hablando del metro en Bogotá? Entonces yo digo muy sencillo, es que como ya parece ser que no hay metro, dicen un día que sí hay metro, al otro día me dicen que no hay metro. Yo me monté en bicicleta pensando que, bueno, salía de la bicicleta y dentro de poquito tiempo ya estaba el primer tramo de ese metro y al parecer eso no está. ¿Qué está pasando con el metro? Bueno, yo creo que se ha dicho de todo con el tema del metro. Lo que acá tenemos que seguir reclamando es la responsabilidad de la nación. Creo que no podemos dejarnos nosotros meter gato por liebre. Lo que la administración en algún momento se jugó hasta políticamente fue el hecho de decir que la nación iba a responder por ese 70% que hoy requerimos. Pero el metro, te quiero decir algo adicional, aprovechando los temas ambientales. En el metro, sobre todo el subterráneo, hay algo que no se ha calculado. Y son los escombros que se generarían con cada excavación y metro cúbico que nosotros saquemos de acá. ¿A dónde van a parar? No hay dónde. Ese es el problema, Hassan. Hoy tenemos nosotros una producción de 20.000 toneladas al día de escombros en Bogotá. 20.000 cada día se producen. Están llegando a los humedales, están llegando a las zonas rurales, están llegando a la periferia. ¿Llegaban al botadero de Doña Juana también? Llegaban en algunos casos. Sí, de forma prohibida, porque no se pueden disponer de Doña Juana. Tenemos escombreras limitadas, reducidas, que no tienen capacidad. Hoy no hay la posibilidad del estudio de impacto ambiental que determine si este metro subterráneo, que en este momento se está pensando, puede ser ¿Eso la qué solución. quiere decir? Y voy parte por parte. Cuando usted dice el gobierno nacional, ¿usted le fija responsabilidad al presidente o al doctor Simón Gaviria? Yo creo que es al presidente. Yo no creo que Simón haga la tarea solo. Yo no tengo ningún tipo de claridad frente al hecho de qué tipo de componendas se pueden haber dado, pero la responsabilidad directa es del presidente Santos, el que le está diciendo ya a Bogotá, sí, gracias por su momento electoral, pero en este momento no me puedo comprometer con ustedes, a menos que quiera para Pardo poder tomar esa decisión de apoyar a la ciudad. Usted, que ha sido un hombre muy juicioso en el tema de decirle a los bogotanos, mire, utilicemos transporte distinto al automóvil, la bicicleta, el SITP y demás. El metro, por supuesto, es una necesidad. Eso ya no es algo que uno lo vea con la expectativa de pensar, ay, qué bueno tener metro. No es una necesidad. ¿Vamos a tener metro o esto se embolató? Pues a mí me parece que estamos en una situación bastante delicada, como ya se ha señalado. El problema principal es que se pusieron a hacer cálculos alegres, incluso el propio Consejo. ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? El gobierno nacional, en primer lugar. Yo en eso sí estoy absolutamente claro. El distrito había hecho también una apuesta complicada en la Comisión de Hacienda, en la que participé cuando se hizo el debate sobre estas platas. Precisamente habíamos advertido sobre las dificultades que podría tener
la construcción de un metro, previendo el préstamo de la nación y haciendo como cuando queda un equipo que va a clasificar, pero depende de cómo jueguen. De los resultados de los demás. Los otros 4 equipos. Entonces aquí estamos en una situación crítica. Es que aquí ya está diciendo Simón Gaviria que la fórmula 70-30 como que... Exacto, que ya no no tenemos la plata, que sí, pero que progresivamente la iremos construyendo. A mí me parece que también eso puede tener una carga política importante y es que tal vez no le corresponda al actual gobierno hacer, dijéramos, la primera parte de ese metro y usted pensándose en hacer más adelante. Uno de los damnificados sería pues el alcalde de Bogotá que ha hablado de inaugurar, por lo menos de empezar ya con ese tema. Mire, José Alejandro, ¿usted se había imaginado lo que ha planteado aquí el concejal Diego García, lo que significa en el tema ambiental lo que es la construcción del metro? ¿Eso se había evaluado? Sí, claro que sí. En efecto, hemos estado trabajando realmente en investigar las posibilidades que tiene Bogotá para manejar correctamente y valorizar los residuos de construcción y demolición, los RCDs. Y nos hemos dado cuenta, como muy bien lo decía el concejal, que efectivamente las capacidades ni siquiera pueden cubrir lo que tenemos en este momento para la construcción, para la renovación, a duras penas, para la renovación de vías y todo esto que ustedes están diciendo, se los digo honestamente, es la primera vez que yo lo escucho en un medio abierto, ya sea escrito, es decir... Habíamos hecho, incluso yo no sé si con Diego alcanzamos a firmar la solicitud del impacto ambiental por la excavación. Pero ¿eso qué quiere decir entonces? ¿Que era mejor hacer un estudio de un metro que no fuera subterráneo, sino que fuera elevado, aéreo, por ejemplo? como se ha planteado. Que estamos haciendo metro por encima de la estructura ecológica y por encima de la capacidad de poder hacer el manejo de estos tipos de residuos. Hasta en eso estamos arrasando con la idea de metro, que lo necesitamos, que nadie se opone, pero no a costa de todo. No sabemos ni cuántas líneas, por ejemplo, estén en este momento enterradas, y si la hacemos tan abajo que lo piensan hacer a 20 metros, ¿cuál será el impacto sobre aguas subterráneas? Y demás, teniendo en cuenta que hay unas zonas que son difíciles por terreno. Se entra en un agujero negro. Jaime, yo a usted lo voy a abordar por el tema de lo que es el análisis político, porque usted también conoce muy bien lo que significa el caos. Los que vivimos en Bogotá sabemos la necesidad del metro, el problema de la movilidad, pero políticamente ya hemos visto lo que significa desde el punto de vista ambiental. ¿Usted cómo ve lo que está pasando con el metro? Cuando se vendió un discurso y se dijo, es que vamos a tener metro, es que el gobierno nacional lo va a financiar, y ahora lo que estamos viendo es que la fórmula 70-30 ya no cuaja. Mire, Hassan, yo creo que aquí hay un problema que es mucho más grave, porque nos estamos dando cuenta que se están juntando dos factores: factores económicos, factores ambientales, o sea, 3, y los factores políticos. Los 3 están volviendo inviable el metro de Bogotá. Si uno coge desde el punto de vista político, en año electoral no le van a dar espacio a Petro para que haga ese metro. No se lo van a dar, ¿es quién? ¿El gobierno nacional? El gobierno nacional, la oposición. Yo diría, en líneas generales, la oposición. Yo no diría que tanto que el gobierno nacional, que está en una situación dubitativa por todo lo que pasó con las elecciones anteriores, pero que por supuesto en este momento se jugaría ya en otras instancias. Entonces, por situación política, muy complicado. Usted quiere, pero a ver, no se me adelante. ¿Usted quiere decir con eso que, digamos, dependiendo de quién sea el posible alcalde de Bogotá, aparece el presupuesto para el metro, sí o no? Tenga la absoluta seguridad que, dependiendo del candidato y de quien gane la alcaldía, aparece la plata. Ahora, cualquiera que sea el candidato que gane, la plata en última instancia va a aparecer, es decir, después del 31 de octubre, de las elecciones de octubre. La plata va a aparecer, porque políticamente devolverse la construcción del metro es muy difícil. Ahora, tiene problemas fiscales graves porque las cuentas del país no están bien en este momento. Los ingresos del Estado no están bien en este momento. El ministro de Cárdenas está mirando a ver cómo solventa. Porque es que es un país que a duras penas el 18% de los ingresos son por tributación. Y esa tasa no se ha movido, sí, definitivamente. ¿Y cómo ve ahora el elemento ambiental que usted también le suma a la ecuación? Mire, el problema ambiental me parece que es una cuestión crítica, porque todo lo ambiental se va a volver, entre otras cosas, una prioridad de la humanidad y el nuevo negocio global. ¿De acuerdo? Es el nuevo negocio global, por la defensa de la misma especie, de la misma humanidad. Estos son costos adicionales. Y si usted le suma, que yo veo en el proyecto de Petro la siguiente bondad con respecto al metro, que al fin le dijo más o menos cuál es el costo real que podría tener el Pero metro. tengamos en cuenta que eso es como ahora, cualquier si obra tiene sobrecostos, ¿no? Si usted le sube esto, sigue subiendo el costo del metro.
Entonces, 20 billones o 22 billones que pueda terminar costando el metro va a ser muy difícil. Mire, con un elemento mucho más grave, Hassan, y permítame terminar, y es que si no hay plata o si a duras penas se consigue plata para hacer el metro, todas las demás obras de movilidad de Bogotá, como hacer más troncal de Transmilenio, etcétera, no, etcétera, todo lo demás va a quedar trunco. Lo que pasa es que Entonces, la ciudad ya es está una ciudad colapsada Mire, durante 10 años. tengo que ir a la pausa, pero quiero volver con usted inmediato porque acá hay una pregunta en el aire y es lo siguiente. Y se la hago yo de manera también muy cruel como abogado del diablo. ¿Qué prima más, el interés nacional de construir el metro o el tema ambiental? Ya me lo va a contestar. Vamos a la pausa en Contraste y recuerden, entren activamente en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, @Contraste Bogotá y participen activamente de este debate con sus opiniones y sus comentarios. Ya regresamos para seguir debatiendo. Regresamos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, hablando de movilidad, el metro específicamente. Yo se le dejé una pregunta en el aire. ¿Qué prima en este caso, lo ambiental o la necesidad del caos que hay en Bogotá por movilidad? Creo que no es sano de antemano, Hassan, que nos inviten a ese duelo y a esa disputa. Porque entonces cuando vas a ver el tema de los páramos y la producción de papa, entonces te dicen, pero ¿cuál es el problema? Entonces, ¿primero la papa o primero el agua de los páramos? Y nos pone una disyuntiva entonces en todo momento frente al hecho de hacernos entender los que defendemos los ecosistemas, que es que no le damos prioridad al desarrollo de las ciudades y al desarrollo de la humanidad. No. Yo creo que es concebir de otra manera el aprovechamiento que tenemos nosotros de las potencialidades que hay hoy. Bogotá es una ciudad que tiene unas condiciones del suelo como una especie de es abismo, complicado, como no es una, complicado. claro, una situación como de hoyo negro, que uno no sabe qué va a pasar apenas empieza a introducir esa máquina. Y entonces vamos a encontrar acuíferos, pero no sabemos a dónde disponer el escombro, no tenemos la medida del impacto ambiental. Pero entonces es una incertidumbre muy alta. ¿Por qué no hacerlo elevado? ¿Por qué la decisión de no hacerlo perfecta elevado? la pregunta, ¿por qué no hacerlo elevado? Porque se ve muy feo, como han dicho algunos, que es que estéticamente... Pero urbanísticamente todo eso tiene correcciones. Las posibilidades de nosotros hacer un metro elevado tiene todas las posibilidades de adecuarse paisajística, urbanísticamente a la ciudad. ¿Qué es lo que dicen? Que se resiste a que nos haga esa manera. No lo veo muy de acuerdo usted. Y se reduce en la así? mitad. Se reduce casi en la mitad los costos de pensar el metro. De otra forma, aun cuando los estudios no estén, porque nos dicen que perderíamos 8 años de estudio porque Jaime, el subterráneo ¿qué dice usted? ya Porque está. quiero escuchar aquí también al concejal y por supuesto... No, a mí me parece vamos crítico. allá. Yo creo que la ciudad ya tiene que tomar una decisión y por donde se fueron los estudios, se van los estudios y yo creo que hay que creer un poco en eso. Pero por ahí también se van los recursos y Sí, son altísimos. Pero le cuento una cosa. Si usted empieza a hacer un rediseño, ¿de acuerdo? Esto se lo seguimos postergando y la ciudad sigue postergando decisiones porque está en un momento crítico todo el tema de la movilidad y va a ser mucho más crítico. Está hacia diciendo adelante. el alcalde Gustavo Petro que hacerlo por etapas. ¿Cómo le suena a usted eso? Pues puede ser una salida, pero el principal problema es que cuando decimos por etapas en Colombia es que hacemos un pedazo y después no sabemos si llega la plata para la siguiente etapa y nos quedamos como han pasado tantas obras, un pedazo construido y el resto no pasó nada. Entonces no tendremos un metro sino un centímetro, porque no vamos a... ¿Qué es lo que puede ¿Qué es pasar? lo que puede ¿Qué es lo que pasar? puede Entonces pasar? hacemos un metro de 8 cuadras y después no sabemos qué, no, que José no hubo Alejandro, plata. aquí no son capaces de hacer un puente peatonal porque se cae. ¿Usted se imagina un metro elevado? Bueno, Porque, y no, con esto no quiero generalizar, porque aquí hay muy buenos eso ingenieros y iba a demás, decir. pero a ver, Sí, digamos que primero vale la pena, exacto, caíste, Hassan, en lo que iba a decir, no vale la pena generalizar, o sea, hay situaciones particulares que se dan y bueno, hay coyunturas. Estoy de acuerdo con el tema, también como lo expresaba el concejal, aquí no es una pelea del ambientalismo contra el desarrollo, acá creo que todos estamos jugándole al desarrollo sostenible. En la medida en que le jugamos al desarrollo sostenible hay que evaluar pros y contras, evaluar económicamente, social, ambientalmente, qué sirve más para el desarrollo. Digamos que en esta coyuntura nos ha tocado tomar unas decisiones que las hubiéramos tomado hace 20 años, 30 años, serían diferentes. Ahora estamos con una ciudad más compleja. yo tengo y conciencia toca de tomar. hace 30 años más o menos. 82. Los japoneses no querían hacer aquí un metro. 82 lo ya hay con tendríamos, estudios, ¿no? pero hay estudios desde el 70 y del 60, cada 15 Imagínese años, somos usted. cíclicos, cada 15 años vuelve el tema. Ahora bien, ya particularizando hacia la pregunta, las capacidades están, y si no se construyen. O sea, en este mundo moderno, decir que la ingeniería no es capaz de hacer algo, pues hemos hecho canales como raza humana, ¿no? Como seres humanos, debajo del canal de Suez, o sea, no vamos a hacer un metro. Ahora,
hay una realidad que es cierta. El metro es algo que cuando se comienza nunca para. Ciudad de México acaba de comenzar su metro, su línea 13, y ya está planeando la línea 14 y ya está preparando la línea 15 y la 16. O sea que acá estamos planeando. Pero la pregunta también, voy mucho al tema ambiental que ustedes han planteado y es la siguiente. Alguien experto en planeación de ciudad, y bueno, y cuando digo experto ustedes pueden decir que no es experto, o sí, eso dependiendo de la opinión de ustedes, como Enrique Peñalosa, ha dicho que hay que apostarle a los buses. Que los buses, por ejemplo, en ciudades como Londres, transportan 3 veces más de lo que transporta el metro. Sí. Y que aquí lo que se debería estar pensando en Bogotá entonces es en mirar el sistema integrado de transporte de una manera mucho más amplificada. ¿Cómo lo ve usted, Jaime? Mire, yo creo que ha habido un problema muy crítico en todo el tema de la... Hasta por ambiente, ¿no? SITP. Y es el siguiente. Se truncaron la construcción de las troncales de Transmilenio. Transmilenio, ya todos lo sabemos, colapsó, fue porque las troncales se truncaron. Si en este momento se hace metro y no hay desarrollos de más troncales, la cuestión de la ciudad es mucho más crítica. O sea, aquí no puede ser más o menos el modelo ideal que han hecho otras ciudades. Uno tiene que mirar cuál es la realidad de Bogotá, cuál es la realidad de Colombia, para poder pensar el tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, cosas como estas. ¿Por qué este sistema de los híbridos, que es tan bueno y tan positivo, no lo terminan? Lo que faltan son terminar como cosas, es decir, proyectos mínimos para que la ciudad pueda creer y pueda confiar. También hay que preguntarse es por qué no ejecutan cuando tienen el presupuesto y demás en muchos de los temas. Porque aquí lo hemos debatido en varios escenarios y es a veces que con el mismo presupuesto no se han ejecutado obras. Tengo que ir avanzando y no quiero cambiar abruptamente de tema, pero sí empezar a preguntarles por otros. ¿Qué está pasando con la Conejera? Cuéntenos. Bueno, la Conejera estamos en una situación crítica porque el presidente delegó al ministro Vallejo como alcalde ad hoc. El procurador ha sido interrogado y la decisión final pues la tienen que tomar en estos días, depende ya de unas decisiones muy concretas. ¿Van a terminar construyendo? Yo espero que no, Todos los días llegan más evidencias de que allí es absolutamente inconveniente desde el punto de vista legal, ambiental, social, de riesgo hacer una construcción. Y que la ciudad tiene que pensar, tal y como lo señalaba ahora Jaime, en una perspectiva ambiental absolutamente diferente que no continúe haciéndose el daño que se está haciendo. Esta discusión que tenemos hoy en la Conejera se va a trasladar también, o ya está trasladada a Cortijo, ahí a la vueltica donde van a construir la Petar y van a construir una Petar encima de un pedacito de humedal que lo interesante del tema es ese, ¿eso está generando un antecedente sobre otros? ¿Cómo lo ve usted que ha defendido tanto el tema ambiental? Mira, yo con el tema... Fuera de lo político que ha sido para el alcalde y lo demás. Sí. Te lo puedo decir técnicamente y jurídicamente. Yo creo que hay una certeza del proceso de construcción que se está llevando a cabo. Yo creo que es que aquí el atenuante, un poco lo que está generando el amarillismo, es que están los familiares del alcalde metidos. Pero cuando uno revisa el desarrollo de la ciudad, es cuando uno dice, venga, el ambientalismo no es la oposición a que Bogotá crezca o por lo menos tengamos posibilidades de habitarla y de estar viviendo acá. Según usted, las licencias están bien. Sí, y pueden que las licencias están bien y ambientalmente lo esté. Lo que me parece mal es las medidas que toma la administración, como por ejemplo, sale la secretaria a decir, y vamos a hacer una propuesta para comprarnos 100 metros adicionales de la ronda, de la zona de manejo y preservación ambiental, de la zona de amortiguamiento, de áreas en Bogotá para evitar que se construyan cerca los humedales. No, estamos hablando nosotros entonces de por lo menos el 40% de la ciudad que ella está concibiendo que va a ser comprado para suponer que haya unas áreas mayores a las que tenemos en la protección. Me refiero a que los humedales hoy tienen espejo de agua, tienen ronda, tienen zona de manejo y preservación ambiental y de ahí en adelante desarróllese la ciudad. Permítase los procesos de construcción, porque necesitamos habitarla. ¿O queremos una ciudad para qué? ¿Para la contemplación? Yo no creo. ¿No se podrían escoger otros terrenos, José Alejandro? ¿O usted cómo ve? ¿En qué posición está usted más? Bueno, yo creo que el tema es que humedales, cerros orientales, todos esos temas que son del ecosistema principal de lo que era antes la sabana de Bogotá y lo que ahora estamos conviviendo con la ciudad, son elementos que desafortunadamente estuvieron siempre al margen de la planeación. Siempre era lo último, igual que con el tema del metro, lo último que se pensaba, ¿sí? Y sigue siendo. Ven y se lo pregunto de una vez, ¿acá sí funciona el Ministerio de Medio Ambiente? Sí, a ratos. ¿O la Secretaría de Medio Ambiente funciona? También, por temporadas como los... Mire, yo he escuchado aquí concejales, congresistas, todo el mundo y dicen,
Acá uno en el tema ambiental hace lo que le da la gana. Todo, Las licencias son más de Se caracteres, consiguen. un lobby que realmente a la hora de ejecutarse, y lo hemos visto en el caso petrolero, en el caso de las mineras, en el caso de las constructoras y demás. ¿Eso es así o es una impresión que tengo? Bueno, queda mal decir, otra vez generalizar. Sin embargo, es claro que han habido unas situaciones coyunturales que han sido inadecuadamente manejadas. Y desafortunadamente muchas autoridades ambientales han tenido que darse el mea culpa, aunque no se lo hayan dado, y lo reconocemos. Pero hay otras que no. O sea, yo siento que el país está en un proceso de transición, y de haber sido un país abanderado desde los 70s y con la Constitución del 91 y la Ley 99 del 93, abanderado en temas ambientales, nos hemos quedado tal vez en la ejecución. Somos muy buenos pensadores y estrategas, pero la táctica nos queda grande. Entonces, yo diría que sí funcionan. Lo que sucede es que nosotros también tenemos una contraparte que funciona también muy bien, que sabe cómo hacerle la trampa, no solo al tema ambiental, sino al tema legal. No, y además se lo pongo en otra perspectiva, digamos, y en este bloque vamos avanzando, Jaime, pero cuando se apuesta tanto, digamos, en un tren minero, en un tren de explotación, en un tren de tantas cosas, de dar empleo, de generar a través de la construcción y demás, pues pareciera que el tema ambiental pasa a un segundo plano. Y dicen, aquí hay que explotar y sencillamente sacar todo lo que podamos y luego miramos el tema ambiental, ¿no? Esa es la percepción que hay del gobierno, por ejemplo. Mire, esa es la percepción, pero yo creo que esa es la percepción que yo creo que se está quedando desueta cada vez más. Yo creo que viene un nuevo discurso y viene un nuevo planteamiento, vienen unas nuevas posiciones y viene una reinvención, digámoslo, del discurso con respecto al problema del medio ambiente. Yo creo que la cuestión del crecimiento sin límites, el crecimiento per se, yo creo que ya no es funcional, es decir, al agotamiento de los ecosistemas y de toda la cuestión ambiental en el mundo. ¿Usted cree que no estamos es una cuidando cuestión ya de proselitismo verde? No, yo creo que es una cuestión mucho más compleja. Y yo creo que inclusive el capitalismo va a ir avanzando hacia nuevas formas de desarrollo. Pero aquí estamos cuidando, por ejemplo, los cerros orientales. No, estamos no. cuidando los humedales. No. Es decir, usted va mirando hacia los cerros orientales y cada vez ve cómo construcciones les van copando espacio, ¿de acuerdo? O sea, privilegiados las personas que tienen capacidad de poder comprar en esos edificios, es decir, que van más arriba, la vista hacia la ciudad. Pero definitivamente los cerros se lo están comiendo. Vamos a ir a una pausa muy breve porque quiero que podamos continuar con este tema ambiental. No quiero dejar por fuera y que profundicemos aún más en el tema de lo que significa los cerros orientales, pero también hablemos del río Bogotá. Me parece que es importante conocer cómo van los avances frente al tema del río Bogotá. Recuerden, entren a las redes sociales @ContrasteBogotá en Twitter, participen activamente de este programa enviando sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones y ya regresamos con más debate aquí en Contraste. Regresamos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, hoy hablando de tema ambiental, pero mirándolo en una perspectiva mucho más amplia, lo que ha significado, por supuesto, con el tema del metro, que es uno de los proyectos más importantes en la ciudad, hablando de los escombros, hablando de los cerros orientales, hablando también de los humedales y el tema de la conejera. Miren, surgiendo temas acá, por fuera de los comerciales, porque hay muchos temas puntuales. ¿Lo del tren de cercanías aquí entra también o no entra, Jaime? Yo creo que el tren de cercanías es otro de los tantos proyectos que ya están diseñados, que están avanzados y que no realmente se implementan. El problema crítico que yo veo es que hay una agenda de proyectos, que hay una agenda de iniciativas y esa agenda de iniciativas y de proyectos no arranca. Pero aquí lo está diciendo, José Alejandro, es que somos muy buenos pensadores, pero a la hora de ejecutar. Mira, ahí hay no un problema con respecto a lo de ejecución y yo sí quiero decirle lo siguiente: esta relación del metro, por ejemplo, con lo que está pasando con la línea. Yo tengo una sobrina que vive en Barcelona y me decía, Jaime, si Colombia logra hacer bien el túnel de la línea, va a ser un salto cualitativo que va a dar Colombia como sociedad, porque va a demostrar que puede hacer grandes proyectos. No ha podido con el metro. Acaba de caducar el contrato. Y veo muy difícil que si se hace con firmas de ingeniería colombianas, ese metro pueda salir adelante. ¿Qué significa? ¿Que hay que traer, que venga alguien de afuera a hacer el trabajo? Hay un problema de eficiencia. Hay unos problemas también como de ética relacionados con cuestiones de corrupción. Hay un problema también de tecnología.
Yo creo que Colombia y debe... de ecosistemas, y de porque hazte ecosistema. cuenta que la línea es Claro. frenada por no haber tenido en cuenta unas consideraciones ambientales. Exactamente. O sea, no vemos el conjunto de Pero los eso es factores. ¿por qué? Por reducir costos que no hacen esos estudios, digamos, de lo que significa entrar en un proyecto macro como ese. Eso es por laxitudes también, porque date cuenta el gobierno nacional hoy, por ejemplo, con el tema del licenciamiento que quiere, un artículo, plan de desarrollo, reduzcanse tiempos, procesos, eviten consultas previas y hagan que la infraestructura no se frene. O sea, no hemos logrado entender la condición que tenemos nosotros en el punto en donde nos tocó vivir de este planeta. Y es que aquí hay condiciones climáticas, acá hay unas condiciones particulares con las que tenemos que jugarnos el desarrollo, el crecimiento. Y eso es lo que a veces no juegan los factores de la planificación. Cuando tú planteas el tema del tren de las cercanías, yo creo que es el proyecto estructural junto con el río Bogotá, en el que la región administrativa, la RAPE, la planificación especial, va a darse la demostración de que estamos pensando no Bogotá como el ombligo, el epicentro, sino como la región central. O sea, hay una cantidad de municipalidades, de áreas estratégicas que nos proveen como cualquier ciudad del mundo, capital del mundo, y aquí podemos citar cualquiera, muchos de sus pobladores viven a las afueras, a 45 minutos, a 1 hora, pero llegan en medios de transporte perfecto. En distintas en formas, distintas. sí. Y llegan a sus lugares de trabajo y luego salen puntuales y van a su casa. Que en Bogotá es increíble a nivel latinoamericano, si lo miramos en perspectiva, que estemos tan atrasados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuáles son las soluciones? No, es que en primer lugar, yo sí creo que hay que retrotraernos a lo que se venía comentando. Hay una discusión que incluso plantearon unas firmas italianas de la constitución geomorfológica de la tierra nuestra, que abren un hueco y se tapa incluso a las 24 horas vuelve a quedar cerrado, y eso nunca lo tuvieron en cuenta. La discusión que planteamos con el metro, incluso la que se ha planteado sobre el tren de cercanías, es la capacidad que tenemos no tanto de hacer la construcción, que podría conseguirse quien lo haga, sino de las condiciones en las que vamos a construir en Colombia, y no se tienen en cuenta. Una discusión que planteamos alrededor del tema del metro fue igual, lo que nos ha pasado con la salida hacia el llano. Aquí usted está dando ejemplos y le pongo más. Usted puso el túnel de la línea, pero si hablamos de la Ruta del Sol, hay un tramo también que está embolatado. Mire, Hassan, El todo de la esto que salida están hacia el diciendo... llano. El de la salida hacia el llano, este puente que se ha caído 30 veces y ahora están construyéndolo de nuevo, porque no se tienen en cuenta las principales iniciativas en ese campo que han planteado muchos ambientalistas, pero mire, Hassan, con respecto a esa construcción. Lo que están diciendo los dos concejales es totalmente cierto y hace una radiografía perfecta del problema. Pero eso tiene que ver con algo que lo dejamos ese tema para otro programa, se lo sugiero, y es que el país, ante condiciones singulares, no está generando capacidades de investigación y desarrollo, o sea, de ciencia y tecnología en eso. Pero ¿cómo si Usted eso es un no país? puede- Mire, eso es un país que aquí no hay patentes. Aquí lo que se gradúan son periodistas Por y eso abogados. mismo, ¿de acuerdo? Aquí no hay científicos. Pregunte usted si Aquí la Cámara hay Colombiana de la absolutamente nada. Por eso Construcción estamos lidera, como por estamos. ejemplo, un gran centro de investigaciones. Si los grandes consorcios tienen también grupos y centros de investigación. Cuando usted va a ver las grandes firmas de ingeniería en el mundo, las grandes, incluidas algunas españolas, tienen grandes centros de investigación haciendo investigación y desarrollo precisamente para condiciones singulares y para nuevos ¿Usted sabe desarrollos. qué país nos vende a nosotros mucha información en ciencia y tecnología? Un país que está en un desierto, Israel. Usted puede creer, y nosotros con lo que tenemos ambientalmente aquí no tenemos ni siquiera para el doctor Patarroyo con los micos tití sacar la vacuna de la malaria. No, Mire, matando micos no vamos a sacar no vamos una vacuna. ya acuérdese que ya dijo que en 2 años tenemos No, la vacuna. Eso lleva no, diciendo le creo. 20. Lleva 20 y mate micos a los José Alejandro, ¿Cuántos cuan- micos faltaron Cuando, para encontrar cuando hablamos de otro Para tema, salvar vidas de otro humanas. tema ambiental en Bogotá que me parece muy interesante, el río Bogotá. Yo estoy de ¿Usted- acuerdo, usted para cómo lo ve? salvar vidas humanas. Bueno, ojalá. ¿Cómo ve lo del Vías río o Bogotá? criadero. Bueno, Río Bogotá. Es un tema que hemos heredado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y haya pasado, yo creo que el movimiento que ha tenido en los últimos 20 años sí es hacia la vía de donde debería llegar. O sea, hacer colectores de aguas residuales que van a ser funcionales cuando entren las plantas o cuando entró la planta de salitre. Eso es un paso. Había que hacerlo, muy demorado, sí lo hicimos. Pero es mucha retórica política, es decir, cada que sube un nuevo mandatario, cada que hay Cada una 20 campaña, años y lo han todos hecho 2 hablan del veces. tema del río Bogotá y a la hora de la ejecución con el río Bogotá no pasa Lo absolutamente que pasa, nada. precisamente otra vez, planes tenemos, tanto como las del metro tal vez, para el río Bogotá. Desde cuando teníamos 3 plantas presupuestadas, Salitre, Fucha y Tunjuelo, hasta el 2000 que ya cambiamos a Salitre, Tunjuelo, en donde Salitre en su primera fase
siempre estuvo pensada que debería tener rápidamente el tratamiento secundario para compensar rápidamente con canoas, empezar ese proceso de limpieza. Pero ¿qué ha pasado? Llevamos 15 años y hasta ahora vamos a dar luz Es verde un filtro a la casero, segunda. no hace Y después reducción la de tercera. contaminantes. ¿Cómo es un filtro casero? Es decir, diciéndolo no es nada. diciéndolo Sí, sí, sí. peyorativamente, sí, Es claro, un- es porque un sifón de esos de- sí, claro, es una tela por donde pasamos el agua y al otro lado creemos que está clarificada, pero sigue la misma carga de sedimentos, de sólidos suspendidos, los mismos contaminantes. Por eso se dice que químicamente asistida tendría que hacerse una fase antes de la secundaria, que es lo que se solicita en un tratamiento de aguas residuales. Pero se ha convertido esto, el asunto del río Bogotá, en un tema supuestamente técnico, porque cada 10 años nos cambian el sistema de tratamiento. Antes eran 3 plantas, después que una, mejor esa ya no, vamos una en Suacha al final del tubo. Y el río Bogotá, yo es más, tengo una apuesta, no sé si tengas hijos, Hassan. Si vamos Tengo, a de montar, 5 años. miremos a ver si tenemos mayor probabilidad de llevar a nuestros hijos a montarse a una estación del metro o a navegar el río Bogotá. Me la pone difícil. Le tengo más fe al río Bogotá. Le tengo más fe al río Bogotá. Ahí sí que No, me la ahí hay puso modificaciones. difícil. Subo primero a mis hijos, si Dios quiera, a navegar el río Bogotá que al metro. Aún así, imagínate la esperanza que está en las estaciones. Mañana el alcalde Gustavo Petro va inmediatamente a decirle a usted, pero ¿cómo dice usted eso en televisión? Por Pues Dios? mañana lo llevan a navegar el río Bogotá porque hay adecuación hidráulica, porque el río se le está cambiando la ¿Es cara así? y Sí, está, sí, sí. Usted lo está ve así bien. en Sí, tráfico. fuimos con varios está bien. concejales y estamos revisando. Lo que está haciendo la cara entre la 80 y la 13 es una adecuación realmente interesante, realmente. Hay que hacerse ese viajecito y está haciéndose un trabajo con más de 140 máquinas, más de 500 trabajadores día y noche, se va a entregar un parque y eso es una cosa seria. Y ustedes saben que nosotros no estamos siendo condescendientes con el gobierno en ningún tema. Lo que sí está mal es que, por ejemplo, en la famosa Petar del Salitre van a construir otro pedazo encima de un relicto de humedal de los poquitos que nos quedan, con una inversión de 800.000 millones de pesos. Lo que hacen con las manos, lo No, hacen no, con los no, pies. pues es que es una locura. Es decir, nosotros no podemos quedarnos callados frente a semejante cosa. ¿Cómo es posible que están calculando no solamente, ya van en 45 millones de dólares, o sea, más de 800.000 millones de pesos, para hacer una adecuación en lo que estoy totalmente de acuerdo con Diego? Limpian el caudal, pero no trabajan la cuenca. Entonces, cuando tú limpias el agua y sigues botándole todo tipo de... Es como si no se hiciera nada. Como si no se hiciera nada. Entonces es No, botar la yo plata. ahí sí tal cual no lo veo tan claro. O sea, ¿por qué? ¿Al Porque río o a mí? históricamente, su argumento, mi querido concejal, porque históricamente, todos los procesos de transformación de ríos alrededor del mundo, ríos que estaban altamente contaminados, han iniciado mucho más rápido, mucho más ágil, así como lo estamos haciendo. Claro, con otras cosas complementarias, es muy cierto. Pero O sea, mire, no yo solo le, así, yo pero le han cuento algo. comenzado así. Uno en el Sena no se baña, pero uno lo transita. Uno por lo menos se monta. Es navegable. Sí, Es sí, navegable. claro. Aquí la pregunta que uno debería hacerse es eso, es que por lo menos que sea, hombre, navegable, o cómo es el tema. Pues eso, mire, yo no soy muy experto en el tema del río Bogotá, pero digamos que eso sería lo deseable, pero sí le quiero decir una cosa, que gran parte pasa por la manera como se vaya a reestructurar también la producción industrial que se está localizando en los municipios de la Sabana. Esas, Curtiembres. claro, todo eso tiene que convertirse en producciones de mayor valor agregado, industrias limpias, recuerdo, hacer una reconversión en toda la cuestión ambiental, pero hay un punto que sí es muy crítico, lo vi el otro día en una conferencia que me pareció a mí dramático, cómo las cuencas, cómo las fuentes de agua se están agrediendo. Eso sí me parece muy difícil y por ello creo que Bogotá podría Pero llegar mire, a tener problemas usted muy pone un tema críticos muy en eso. interesante porque aquí, digamos, en zonas aledañas a Bogotá como Tocancipá ya se ha construido, se ha determinado zonas de industria de bajo impacto y de alto impacto para que las grandes compañías que pueden ser las más contaminantes se trasladen a determinadas zonas y empiecen a tener por lo menos una conciencia ambiental. Tenemos que ir a la pausa y volvemos de inmediato para seguir debatiendo aquí en Contraste sobre otro tema. Es una denuncia de lo que significa el sacrificio que están haciendo por parte de zoonosis a varios perros callejeros en Bogotá. Un tema que ha tocado la sensibilidad de muchos y que me parece importante a hoy que estamos hablando de temas ambientales y de conciencia con el medio ambiente, hablar de los animales también. Recuerden, entren a las redes sociales, @Contraste Bogotá en Twitter y participe activamente de este debate. Ya regresamos.
¿Qué es el Consejo de Bogotá? Uno de los principios esenciales en toda democracia es el equilibrio de poderes. Gobernar implica tomar decisiones que afectan a millones y por eso es fundamental repartir esas decisiones entre distintas personas y entidades. Entonces, así como existe el presidente de la República y el Congreso, así también a escala distrital hay un alcalde mayor y hay un Consejo de Bogotá. Ambas autoridades son elegidas por voto popular, de modo que ambas representan los intereses de los bogotanos. La diferencia está en que el Consejo es un cuerpo deliberativo que incluye una diversidad de voces y sectores, y por eso hay varios concejales, 45 para ser más precisos. Las funciones del Consejo son esencialmente dos: ejercer control político y llevar a cabo actividades normativas. El control político consiste en revisar que los recursos públicos se empleen de manera adecuada y eficiente, lo que implica controlar las decisiones que toma el mandatario de la ciudad, para que éstas se ajusten a la ley y mejoren la calidad de vida de los bogotanos. Dentro del control político, los concejales hacen propuestas sobre las políticas públicas, así como denuncias para que los organismos de control investiguen. Las actividades normativas, por su parte, implican expedir acuerdos. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Lo que hace el Consejo es parecido a lo que hace el Congreso, pero sucede a nivel distrital, y el resultado no son leyes para el país, sino acuerdos para la ciudad. Hay una jerarquía. Durante el año se estudian varias propuestas de proyectos encaminados a mejorar los servicios y las políticas públicas de la administración, a crear estrategias para cuidar el medio ambiente, mejorar la movilidad, la seguridad y la educación, entre otras cosas. Los proyectos de acuerdo son iniciativas de los concejales o del alcalde, y muchas veces cuando uno de los dos propone algo, el otro debe dar su aprobación. Sin embargo, el alcalde tiene la posibilidad de pasar por decreto ciertas propuestas cuando el consejo las rechaza, pero esa decisión tiene un costo político y lo ideal es que se llegue a un acuerdo, en particular cuando se trata de los asuntos más importantes, como el presupuesto que se asigna en el distrito cada año y el plan de desarrollo de la ciudad. En todo caso, hay iniciativas que necesariamente deben ser aprobadas por el consejo, como las reformas tributarias, el cambio del uso del suelo y el endeudamiento de la ciudad. Ahora bien, los temas que afectan a la ciudad y que se deben discutir son prácticamente ilimitados, y por eso el Consejo tiene una estructura interna diseñada con el fin de darle orden a las discusiones y prioridad a los temas. Para empezar, como cada uno de los 45 concejales representa un partido político o un movimiento significativo de ciudadanos, aquellos que pertenecen al mismo partido o movimiento forman una bancada, y cada bancada tiene un vocero. Eso facilita las cosas. Por otra parte, los 45 concejales se dividen en 3 grupos de trabajo que se llaman comisiones, lo que permite que se discutan temas simultáneamente. Hay 3 comisiones permanentes para temas generales y aquellos que siempre están en la agenda, y se crean comisiones accidentales cuando se presentan nuevos asuntos específicos que necesitan estudio y seguimiento. Las comisiones permanentes son 3, la Comisión de Gobierno, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Plan. Pero lo importante es que no perdamos la perspectiva general. El hecho es que el Consejo es un interlocutor de la alcaldía, es la primera autoridad político-administrativa de la ciudad y el escenario de debate por excelencia de los temas de la ciudad. Eso quiere decir que nuestra responsabilidad como ciudadanos va más allá de votar por un candidato a alcalde. También debemos participar y elegir a los concejales y conocer lo que pasa en el Consejo, ya que ahí se toman muchas decisiones que determinan el destino de la ciudad. El Consejo le responde a Bogotá. Regresamos a Contraste y ahora vamos a hablar del tema que les había anunciado antes de la pausa y es el tema de zoonosis. En Bogotá se calcula que hay más de 332.000 perros callejeros. Un problema que ¿cómo se puede manejar? Pues muchos de ellos no se han podido dar en adopción y están siendo sacrificados. Concejal, ¿usted sabía esa cifra? Es una cifra impresionante. Claro, claro. En Bogotá yo tengo unos cálculos un poco más grandes. ¿Más grandes? Claro. En Bogotá hay más o menos 850.000 perros, de los cuales la mitad... Las mías están muy bajitas. Sí, los cuales la mitad son callejeros. O sea, estamos entre 400 y 450.000 perros callejeros. Y de gatos estamos por la mitad de esos. O sea, estaríamos en unos 220.000 gatos. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Es un tema de salud ambiental? Claro, de todo. De todo. En primer lugar, toca equilibrar la especie. Las propuestas de los animalistas han venido desde hace mucho tiempo insistiendo en la necesidad de hacer grandes campañas de esterilización, en primer lugar. De tal suerte que se pueda equilibrar la especie de manera, dijéramos, acelerada, para evitar el crecimiento ilimitado tanto de caninos como de felinos. Ahora, la segunda parte de esto es sensibilizar a la opinión pública con respecto a la responsabilidad en la tenencia de animales. No se puede adoptar un perro o ponerse a comprar perros como pasa en muchas partes de Bogotá y después, cuando ya tienen un problema, entonces lo botan a la calle. Y tercero, se tiene que hacer una política realmente de fondo en el distrito. ¿Cómo es esto? Aquí no hay un centro
de tenencia de animales que el distrito o que la administración Pero es que, patrocine. con esas cifras que usted da, uno se preguntaría lo que tendrían que invertir directamente Una inversión, para hacerlo. una inversión. Mire, el cálculo para el Centro del Centro de Atención y Protección Animal es una inversión que está calculada en unos 20.000, 25.000 millones de pesos, es hacer una cosa que permita, como ya lo hicieron otras, especialmente Medellín, ¿no? Con una población más pequeña, pero logró controlar. Ya están controlando. O sea, las ciudades cuando hacen el esfuerzo y la ciudadanía los acompaña, se logran buenos niveles. José Alejandro, ¿usted cómo lo ve? Porque yo estaba aterrado con los 332.000. Ya Más, me más. dice que son Ya casi son el doble. 800. Imagínese usted lo que significa. Yo voy a hacer un énfasis y vea que sí estamos en la línea en algunas opiniones, concejal. En el tema segundo, sensibilizar. O sea, no es lógico que nosotros tengamos como objetivo algunas personas que tienen la capacidad adquisitiva de pensar en gastar millones de pesos, ¿sí?, sin tener presente que están en un ambiente urbano, en donde todos vivimos, en donde todos convivimos y en donde hay las posibilidades de adoptar un animal que puede servir de compañía, que incluso va a ser más agradecido seguramente que el otro animal de raza y que requiere un hogar. Y eso es un tema Pero hay una percepción profundo. también de que los perros perros callejeros, no es lo mismo, pueden ser más peligrosos, no tienen las vacunas, entonces es más No, fácil eso es- tener eso el es cachorrito chiquito y regalárselo No, al eso niño de es la errado. casa. Eso es cent- totalmente errado. El centro de zoonosis, una de las actividades que tiene que hacer es el tema de sacrificio cuando exceden, digamos que, cierta capacidad y para ciertas condiciones particulares. Pero tiene otras 25 funciones, entre ellas está esterilizaciones gratuitas, está vacunación, está una cantidad de cosas, incluso programas y planes preventivos para que la gente que tiene su perrito vaya y lo esterilice allá, o sea, una cantidad de cosas que de pronto la comunidad no conoce y ahí valdría la pena fortalecer digamos, esos canales de educación. Ahora bien, va a llegar un punto en el cual eso es como los residuos, o sea, hay un punto en el cual lo que ya no se pudo aprovechar, que ya realmente va a tocar disponerlo, va a ser lo mínimo si lo hacemos bien. Acá también desafortunadamente va a pasar lo mismo. Jaime, ¿usted tiene mascota? No, y nunca me ha gustado. Ni los perros ni los gatos. No, nunca me ha gustado. Pero mire, como usted, muchas personas, digamos, pero es un tema, digamos, de responsabilidad, porque yo digamos, soy muy de perro. He tenido hasta 4 perros al mismo tiempo. Yo tengo 2, y grandes. Nunca me han gustado los animales pequeños. Labradores, Rottweiler, Pastor, perros muy grandes. Pero si Y usted en quiere salir de alguno, yo no se lo recibo. Muchas gracias. No. Se lo digo es que para mí, digamos, para mí es inconcebible muchas veces, me ha tocado sacrificar a alguno de mis perros, un Weimaraner que tenía por un cáncer en la boca y me tocó sacrificarlo y fue muy doloroso. Entonces, cuando uno ve el tema de lo que significan estas cifras de la población de perros en la calle, pues uno dice, Dios mío, esto es una epidemia, esto es una cosa, usted entonces no pensaría en adoptar, por ejemplo. No, ahí voy a ser muy egoísta y le digo honestamente, no pensaría en adoptar. Pero yo sí creo que la conciencia en torno a lo que han dicho los concejales, lo que ha dicho Alejandro, yo creo que hay que trabajar en eso porque yo creo que también, es decir, es otro factor de parte de la construcción y de la convivencia ciudadana. ¿Usted sí conocía estas cifras? Sí, claro. Yo creo que la propuesta de Roberto es la que la banca animalista viene abanderando durante esos 3 años y antes de que también estuvieran varios concejales haciendo esas defensas. Una pregunta a la ciudadanía es, ¿saben dónde está en este momento su perro? O sea, finalmente más de una familia abandonado los tiene en la calle, pero a la administración la preocupación y es por qué no se permitieron los recursos suficientes para controlar el crecimiento de los caninos y de los felinos. Hoy nos tocó pelear, Roberto, en la bancada animalista para que la administración dejara recursos suficientes para la esterilización. La meta de la esterilización tiene que llegar a los 200.000 y estaban pensando en hacer esterilizaciones a 10.000, 15.000 perros, no alcanza para nada. Y de otra parte no querían hacer la casa ecológica, la casa del centro de albergue de tenencia de los ¿Cómo es la animales. casa ecológica? Es un lugar que debe estar adecuado, dispuesto, que tiene en este momento está pensado hacia el norte, hacia la localidad de Engativá. No, llegó sin inversión en el presupuesto, llegó sin un peso. Uno no puede creer que el alcalde que se ha peleado por los toros, que se ha peleado por una cantidad de causas animalistas que le reconocemos, no haya concebido el hecho de poder pensar que tenía que dejar las primeras fases y la construcción de este lugar de albergue y de tenencia. El centro de zoonosis no da abasto. Cuénteme una cosa, cuando usted habla de bancada animalista, ¿cuántos son en la bancada?
En la bancada animalista hoy hay 24. Bastantes. 24 Sí, claro. concejales. Nosotros llegamos a ser claro. mayoría en el Quórum consejo mayoritario. sin problema. Todos de distintos De partidos. todos todas los las partidos. bancadas se han puesto a prueba. En más de una ocasión la bancada animalista. ¿Cómo ha sido ponerlos a prueba? Por ejemplo, la situación con la Plaza de la Santa María. Llega un proyecto de acuerdo en el cual el Consejo estaba facultado para poder exigir y limitar el uso ante el tema de la plaza para la actividad taurina, y algunos titubearon, algunos echaron ¿Y qué para hicieron atrás. ustedes de inmediato? No, pues los fue excluyeron. Fue de la- una pelea muy situación, dura, crisis, fue muy fea. la que se dio. Porque les impusieron a los animalistas de esas bancadas la ley de bancadas y los hicieron votar. Y además algunos vacilaron, que fue una Es situación decir, muy crítica. ustedes en este momento, en esa bancada, me imagino los dos forman parte de esa Claro. bancada, ¿cómo están con la decisión de la Corte Constitucional? En No, el tema de mal, los toros y mal. las Indignados. Pero estamos dispuestos a que el Consejo, incluso los que son taurinos, están dispuestos a hacer la discusión para que el Consejo apruebe la consulta popular. Y entonces estamos esperando que la administración rápidamente haga llegar el texto de la consulta y hagamos el debate en el Consejo, porque los protaurinos, según nos han comentado, también estarían dispuestos a entrar a esa discusión pública. Ese tema ha sido que, muy interesante. que hace aquí lo parte hemos de la debatido. pedagogía de una ciudadanía que quiere debatir sobre Mire, el tema. Cuando uno tiene invitados como ustedes, habla muy rico y se pasa el tiempo volando. Quiero agradecerle, José Alejandro, gracias por haber aceptado la invitación. No, ustedes, muchísimas Concejal gracias. Roberto Sáenz, como siempre, está en su casa. Muchísimas Muchas gracias, José, muchísimas Concejal gracias. Diego García. San, gracias. ¿Quiere agregarle algo antes de despedirse, Jaime? Sí, que ojalá los políticos en este año electoral dejen en paz a Bogotá y la dejen que siga creciendo y prosperando. Ahí le echo usted picante a este debate. Jaime, gracias también. Ha sido un Y nos verdadero deja placer. Y nos dejó a todos detenidos. Ay, sí, sí, A ustedes, gracias Hay por derecho de acompañarnos. réplica. Recuerden, las redes sociales siguen abiertas. El debate ahí no se detiene. En Twitter, @Contraste Bogotá. Envíenos sus opiniones, sus comentarios y, por supuesto, propónganos temas que les gustaría que tratáramos en este programa. Este es un programa del Consejo Bogotá. El Consejo le responde a la ciudad y gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta una próxima oportunidad.